Me abandonó sin siquiera mirarme a los ojos. Así comenzó el día en que Elena sintió que algo dentro de su pecho se quebraba con un sonido seco, como una taza fina al caer sobre el piso de cerámica. No fue un grito, no fue una escena dramática, fue peor. Fue el silencio incómodo de su hijo Daniel mientras firmaba los papeles en la recepción del asilo. El bolígrafo raspaba el papel con un sonido repetitivo, casi indiferente, mientras ella observaba sus manos, esas mismas manos que había sostenido cuando aprendía a caminar, firmar su supuesto destino. La sala olía a desinfectante y café recalentado. Una televisión pequeña murmuraba noticias en un rincón. Elena estaba sentada en una silla de ruedas que no necesitaba, pero que la trabajadora social insistió en usar por protocolo. Daniel evitaba su mirada. «Es lo mejor, mamá. Aquí te van a cuidar», dijo, con esa voz apresurada de quien quiere terminar rápido una tarea incómoda. Elena no respondió. Solo acomodó su bolso sobre las piernas y respiró profundo. Había esperado muchas cosas en su vida, pero jamás imaginó que su propio hijo la internaría como si fuera una carga vieja que estorba en la casa. Antes de ese día, su vida había sido tranquila, incluso orgullosa. Elena había trabajado más de 30 años administrando negocios familiares. Su esposo, Ricardo, había muerto hacía 7 inviernos, dejándole no solo recuerdos, sino una responsabilidad silenciosa que ella asumió con firmeza. Vivía en una casa amplia en las afueras de la ciudad, con un jardín lleno de bugambilias que ella misma regaba cada mañana. Daniel solía visitarla los domingos con su esposa, Mariana. Al principio traían flores, luego solo traían prisas. Elena preparaba café de olla y pan dulce, y escuchaba las quejas de Mariana sobre el tráfico, el trabajo, el costo de la vida. Daniel, distraído con su teléfono, asentía sin escuchar demasiado. Aún así, Elena se sentía útil. Les prestaba dinero cuando la cosa estaba difícil. Firmaba como aval cuando su hijo quería un nuevo proyecto. Siempre creyó que ayudar era una forma de amar. Nunca pidió nada a cambio, excepto visitas sinceras. Y aunque notaba que cada vez eran más cortas, se convencía de que era normal. Los jóvenes viven acelerados, se repetía, mientras recogía las tazas vacías y miraba cómo el auto de su hijo desaparecía por la calle. El primer indicio de que algo no estaba bien no fue una discusión ni una falta de respeto directa. Fue una conversación en voz baja que escuchó una tarde desde la cocina. Daniel y Mariana pensaban que ella dormía la siesta. «No podemos seguir así, Dani», murmuró Mariana. «Tu mamá necesita atención constante». Elena estaba perfectamente sana. Caminaba todos los días y manejaba su propio coche. Se quedó quieta, sosteniendo la cuchara dentro de la olla, mientras el guiso burbujeaba suavemente. «He estado viendo opciones», continuó Mariana. «Lugares bonitos, donde esté cuidada». Daniel respondió algo que Elena no alcanzó a oír con claridad, pero el tono era resignado. Esa noche, él la abrazó más fuerte de lo habitual al despedirse. «Deberías descansar más, mamá», le dijo. Elena sintió un frío leve recorrerle la espalda. No era miedo, era intuición, pero decidió ignorarlo. Pensó que quizás estaban preocupados por ella. Pensó que todo era producto de su imaginación. Al fin y al cabo, ¿qué hijo querría deshacerse de su madre cuando todavía puede valerse por sí misma? La verdad llegó envuelta en una sonrisa amable y una propuesta disfrazada de cuidado. Una semana después, Daniel apareció con un folleto brillante entre las manos. «Mira, mamá», dijo sentándose frente a ella en la sala. «Es un lugar precioso. Jardines, médicos, actividades». Elena tomó el folleto. Reconoció el logotipo inmediatamente, aunque no dijo nada. «Podrías estar más acompañada», insistió Mariana desde el sofá. Elena levantó la mirada y observó a su hijo. Había cansancio en sus ojos, pero también algo más. «¿Culpa? ¿Y mi casa?», preguntó ella con calma. Daniel tragó saliva. «Podríamos venderla. Es grande para ti sola». Ese fue el momento exacto en que Elena entendió que no se trataba de su bienestar, sino de conveniencia. Sin embargo, no alzó la voz.
No hizo escándalo. Solo asintió lentamente, como si aceptara una sugerencia razonable. En su interior, una decisión comenzaba a tomar forma, firme y silenciosa. Porque si Daniel creía que la estaba llevando a un simple asilo, estaba a punto de descubrir algo que jamás imaginó. Elena no discutió el día que Daniel volvió con los papeles definitivos. Observó cómo su nuera caminaba por la casa midiendo las paredes con la mirada, como si ya estuviera calculando el precio de cada espacio. El aroma del limpiador de limón flotaba en el aire. Esa mañana, Elena había decidido ordenar cada rincón, como si estuviera cerrando un ciclo. Doblando con cuidado la ropa de Ricardo que aún conservaba en un cajón, sintió una punzada breve en el pecho, pero no de tristeza, sino de determinación. Daniel hablaba rápido, explicando trámites, ventas, beneficios. Es temporal, mamá. Solo hasta que todo esté más estable, repetía. Elena asentía en silencio, mirándolo como quien observa a un niño que aún no comprende la magnitud de sus actos. No intentó convencerlo de nada. No mencionó que el folleto que él le había mostrado pertenecía a una institución que ella conocía mejor que nadie. Solo pidió una cosa: llevar consigo una carpeta marrón que guardaba en su estudio. Daniel ni siquiera preguntó qué contenía. Estaba demasiado concentrado en los números, en las fechas, en la promesa de una casa vendida que aliviaría sus deudas silenciosas. El trayecto hacia el asilo fue incómodo. Mariana hablaba del clima, de un restaurante nuevo, de cualquier cosa que evitara el verdadero tema. Daniel conducía con las manos tensas sobre el volante. Elena miraba por la ventana los árboles pasar, recordando cuando llevaba a su hijo a la escuela, en ese mismo gesto cotidiano. La recepción del lugar era amplia, elegante, con pisos brillantes y lámparas cálidas. Una joven recepcionista levantó la vista, y al reconocer a Elena, abrió los ojos con sorpresa contenida. «Bienvenida, señora», comenzó a decir, pero Elena la interrumpió con una leve inclinación de cabeza, casi imperceptible. Daniel no notó nada. Firmó los documentos con prisa. Mariana preguntó por las actividades recreativas y los horarios de visita. Elena observaba todo con una calma que descolocaba. Cuando finalmente la llevaron a su habitación, una suite privada con vista al jardín central, Daniel pareció aliviado. «¿Ves? Es un lugar hermoso», dijo, intentando convencerse a sí mismo. Elena tocó la colcha impecable, aspiró el olor limpio de las sábanas nuevas y sonrió apenas. «Sí, hijo», respondió con voz suave. «Es exactamente como lo imaginaba». Esa primera noche, ya sola, Elena se sentó en el sillón junto a la ventana. Desde allí podía ver el patio donde algunos residentes conversaban bajo la luz tenue de los faroles. Escuchó el murmullo lejano de una enfermera dando indicaciones, el sonido metálico de un carrito de medicamentos rodando por el pasillo. Todo le resultaba familiar. No porque fuera una residente más, sino porque cada detalle de ese lugar había sido pensado, diseñado y supervisado por ella misma durante años. Después de la muerte de Ricardo, Elena había invertido gran parte de su patrimonio en crear un centro digno para adultos mayores, un espacio donde nadie se sintiera abandonado. Lo registró bajo una sociedad anónima por razones fiscales y de seguridad, y muy pocos conocían su verdadera participación. Daniel jamás mostró interés en sus negocios. Siempre creyó que su madre solo administraba algunas propiedades. Sentada allí, Elena abrió la carpeta marrón. Dentro estaban los documentos que la acreditaban como accionista mayoritaria y presidenta honoraria del consejo. Pasó los dedos por su nombre impreso y dejó escapar un suspiro largo. No había planeado revelar nada, pero tampoco permitiría que la trataran como una carga desechable. A la mañana siguiente, el director administrativo, el señor Ramírez, tocó suavemente a su puerta. Al entrar, cerró con discreción y le ofreció un saludo respetuoso. «Señora Elena, no esperaba verla en estas circunstancias», dijo en voz baja. Ella lo invitó a sentarse. Le explicó, sin dramatismos, que deseaba permanecer allí por un tiempo, observar, entender. «Quiero ver cómo funciona todo cuando nadie sabe quién soy.
añadió con una serenidad que imponía respeto. Ramírez asintió, comprendiendo de inmediato la profundidad de la situación. ¿Y su hijo?, preguntó con cautela. Elena miró hacia el jardín antes de responder. Mi hijo necesita aprender algo que yo no supe enseñarle. No había odio en su tono, solo una tristeza madura. Esa tarde participó en una actividad de lectura con otros residentes. Escuchó historias de abandono, de hijos ocupados, de llamadas que nunca llegaban. Cada relato le confirmaba que su decisión de crear aquel lugar había sido correcta. Pero ahora la vida le ofrecía una prueba distinta. No solo dirigir desde la distancia, sino vivir la experiencia desde dentro. Y mientras Daniel celebraba en su casa la inminente venta del inmueble, sin sospechar nada, Elena comenzaba a preparar una lección que cambiaría para siempre la relación entre madre e hijo. Durante las primeras semanas, Elena se dedicó a observar en silencio. Caminaba por los pasillos con paso lento, no porque lo necesitara, sino porque quería escuchar. Escuchar cómo algunos hijos prometían visitas que nunca cumplían. Escuchar cómo ciertas nueras hablaban por teléfono en tono impaciente desde el jardín. El olor a sopa caliente al mediodía se mezclaba con el perfume suave de las flores recién regadas. Y Elena se sentaba junto a otras residentes fingiendo ser una más. Nadie sospechaba nada. Daniel solo llamó 2 veces en 15 días. ¿Todo bien, mamá?, preguntaba rápido, como quien marca un número por obligación. Elena respondía con dulzura, describiendo talleres de pintura y caminatas al atardecer. No le reprochaba nada, pero cada palabra distante de su hijo era una confirmación silenciosa. Una tarde, mientras compartía mesa con doña Teresa, escuchó una frase que le quedó clavada. Los hijos no siempre son malos. A veces solo son cómodos. Elena masticó lentamente esa idea. ¿Era comodidad lo que había llevado a Daniel a decidir por ella? ¿O miedo a enfrentar sus propias responsabilidades económicas? Porque Elena sabía algo que él ignoraba. La venta de la casa aún no estaba cerrada, y el poder legal sobre esa propiedad seguía firmemente bajo su nombre. El descubrimiento definitivo llegó una mañana cuando el señor Ramírez, con expresión seria, le llevó un informe financiero. Elena lo revisó con atención. Entre las solicitudes recientes había una consulta formal. Daniel había pedido información sobre la posibilidad de invertir en el asilo una vez vendida la casa de su madre. Quiere participar como socio, explicó Ramírez con cautela. Elena sintió un leve temblor en las manos, no de debilidad, sino de desilusión profunda. Daniel no solo la había internado pensando que sería más práctico, también planeaba usar el capital de su patrimonio para posicionarse en un negocio que ya le pertenecía a ella. No había maldad abierta, pero sí una ambición disfrazada de oportunidad. Esa tarde, cuando Daniel la visitó por primera vez en persona, llevaba una sonrisa forzada y una bolsa con galletas. Mamá, he estado pensando, este lugar tiene potencial. Quizás podría ayudarte con algunas ideas. Elena lo miró fijo, buscando en su rostro al niño que alguna vez la abrazaba sin condiciones. ¿Ayudarme?, repitió con suavidad. Daniel evitó sus ojos. Habló de números, de crecimiento, de expansión. Nunca preguntó cómo se sentía realmente ella. Esa noche, Elena no pudo dormir. El tic-tac del reloj en la pared parecía más fuerte que de costumbre. Recordó cuando Daniel tenía 10 años y escondía sus malas notas por miedo a decepcionarla. Siempre había intentado protegerlo de las consecuencias duras, resolverle problemas antes de que crecieran. Tal vez allí estuvo el error. Al amanecer, tomó una decisión clara. No se trataba de humillarlo ni de vengarse. Se trataba de mostrarle el peso real de sus actos. Convocó discretamente a una reunión extraordinaria del Consejo Administrativo para la semana siguiente. Todos los miembros sabían quién era ella. Habían trabajado juntos por años. Les explicó que revelaría públicamente su posición como propietaria principal y que deseaba hacerlo en presencia de su hijo. «Quiero que lo escuche de mí», dijo con firmeza. No buscaba aplausos ni compasión. Buscaba verdad. Mientras tanto, permitió que Daniel continuara con sus planes. Incluso lo animó a preparar una propuesta formal. Cada conversación telefónica era más cordial que la anterior, lo cual confundía aún más a su hijo.
El día anterior a la reunión, Daniel llegó emocionado. Traía gráficos impresos y un discurso preparado. Mamá, si invierto lo de la casa aquí, podríamos duplicar la capacidad en 3 años, explicó con entusiasmo. Elena lo escuchó en silencio, observando cómo gesticulaba con seguridad, convencido de estar dando un gran paso. Cuando terminó, ella respiró hondo. Mañana hay una junta importante, le dijo con tono tranquilo. Me gustaría que vinieras como invitado. Daniel aceptó sin sospechar nada. Creía que estaba a punto de convertirse en salvador financiero de un lugar donde, según él, su madre solo era una residente agradecida. Esa noche, Elena se miró en el espejo largo de su habitación. Ajustó su blusa con cuidado y sostuvo su propia mirada. No veía a una víctima. Veía a una mujer que había construido algo con esfuerzo y que ahora enfrentaba la prueba más dolorosa: enseñarle a su propio hijo que el amor no es sinónimo de conveniencia. Al apagar la luz, supo que al día siguiente no solo cambiaría su destino dentro del asilo, también cambiaría para siempre la forma en que Daniel la miraría. La sala de juntas estaba iluminada por una luz clara que entraba desde los ventanales altos. La mesa de madera pulida reflejaba los rostros tensos de los miembros del consejo. Elena entró caminando sin bastón, sin ayuda, con la espalda recta y un traje sobrio que no usaba desde hacía años. Daniel, sentado al fondo con su carpeta llena de propuestas, levantó la mirada y frunció el ceño, confundido. No entendía por qué su madre no estaba en la habitación como residente invitada, sino ocupando la cabecera de la mesa. El señor Ramírez se puso de pie de inmediato. «Buenos días, señora presidenta», dijo con respeto. El silencio cayó como una losa. Daniel miró alrededor, buscando una explicación, pero nadie parecía sorprendido excepto él. Elena apoyó ambas manos sobre la mesa y respiró con calma antes de hablar. «Gracias por asistir. Hoy quiero aclarar algo importante». Su voz era firme, pero no dura. No había rencor, solo verdad. Daniel comenzó a ponerse pálido mientras las piezas empezaban a encajar en su mente. «Este lugar no es simplemente donde estoy hospedada», continuó ella. «Es una institución que fundé junto a mi esposo hace años. Soy la accionista mayoritaria». El golpe no fue escandaloso, fue silencioso. Daniel dejó caer los papeles sobre la mesa y la miró como si estuviera viendo a una desconocida. ¿Qué estás diciendo, mamá?», murmuró. Elena sostuvo su mirada sin desviar los ojos. «Estoy diciendo que el asilo al que me trajiste pensando que sería una solución conveniente es mío». No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Cada palabra caía con el peso suficiente. Mariana, que había insistido en acompañar a Daniel a la reunión, se llevó una mano a la boca. El señor Ramírez tomó la palabra brevemente para confirmar la información legal, mostrando documentos oficiales. Daniel respiraba rápido. «Pero yo solo quería ayudarte», balbuceó. Elena inclinó ligeramente la cabeza. «¿Ayudarme vendiendo mi casa sin preguntarme realmente qué deseaba?», preguntó con serenidad. No era un interrogatorio agresivo, era una invitación a la conciencia. El resto del consejo permanecía en silencio, testigos de una lección que trascendía lo empresarial. Daniel intentó justificarse hablando de deudas, de presión económica, de oportunidades perdidas, pero cada argumento sonaba más pequeño frente a la dignidad tranquila de su madre. La consecuencia no fue expulsarlo ni humillarlo públicamente. Elena había decidido algo más profundo. «Daniel», dijo con voz clara, «no te voy a quitar nada. La casa sigue a mi nombre y seguirá así, pero tampoco financiaré proyectos que nazcan de decisiones tomadas a mis espaldas». Hubo un murmullo leve en la sala. «Si quieres formar parte de este lugar algún día, tendrás que empezar desde abajo, como cualquier otro profesional». Daniel la miró, herido en el orgullo. «¿Desde abajo?», repitió. «Sí», respondió ella, aprendiendo lo que significa cuidar de verdad. No invertir por conveniencia, sino servir. No había castigo económico, sino una condición moral. El Consejo aprobó formalmente la ratificación pública de Elena como presidenta activa.
La noticia no tardó en circular entre empleados y algunos familiares de residentes, no como un chisme, sino como una historia de respeto recuperado. Esa tarde, Daniel salió del edificio en silencio. No gritó, no discutió. La humillación no provenía de otros, venía del reconocimiento íntimo de su error. Por primera vez entendía que había subestimado no solo la inteligencia de su madre, sino su historia completa. En los días siguientes, algo cambió en el ambiente. Algunos residentes miraban a Elena con una mezcla de admiración y cercanía. Ella seguía participando en actividades como antes, sin exigir privilegios especiales. Daniel tardó una semana en volver. Llegó solo, sin Mariana. Sus ojos ya no tenían la prisa arrogante de antes. «Mamá», dijo al entrar en su habitación, «quiero pedirte perdón». Elena lo escuchó sin interrumpir. Él habló de miedo, de sentirse superado por las deudas, de la presión de aparentar éxito frente a otros. Admitió que vio en la venta de la casa una salida rápida y que pensó que en el asilo ella estaría mejor acompañada. Elena dejó que terminara. Luego tomó su mano, como cuando era niño. «El error no fue preocuparte por mí», dijo con suavidad. «Fue decidir por mí». Daniel bajó la cabeza. Esa tarde caminaron juntos por el jardín central, bajo el murmullo de las hojas movidas por el viento. No todo estaba resuelto, pero algo se había restaurado. La verdad. Y a veces, la verdad duele antes de sanar. Después de aquella reunión, Elena no regresó inmediatamente a su casa. Decidió permanecer en el asilo unas semanas más, no por necesidad, sino por convicción. Quería entender completamente lo que había construido desde afuera y ahora vivía desde adentro. Cada mañana se levantaba temprano, antes de que el aroma del café recién hecho llenara los pasillos. Se sentaba en el jardín con una libreta pequeña donde anotaba detalles, una baranda que necesitaba mejor ajuste, una enfermera especialmente paciente, una residente que lloraba cada vez que escuchaba rancheras en la radio. Daniel comenzó a visitarla con regularidad. Ya no llevaba discursos ni planes de inversión. Llevaba tiempo. Se sentaba a su lado en silencio, aprendiendo a escuchar. Un día la acompañó a la sala común y ayudó a don Ernesto a acomodar unas piezas de dominó. Elena observaba desde lejos, sin intervenir. No había discursos morales, solo acciones. La noticia de que ella era la fundadora se había extendido discretamente entre el personal, pero Elena pidió que no la trataran diferente. «El respeto no se exige, se practica», dijo en una reunión interna. Y en esa práctica diaria, Daniel empezaba a comprender algo que ningún documento legal podía enseñarle. La consecuencia pública fue más sutil de lo que muchos esperaban. No hubo escándalos ni enfrentamientos familiares, pero sí hubo conversaciones incómodas. Mariana tardó en aparecer. Cuando finalmente lo hizo, traía el rostro serio y los labios tensos. Se sentó frente a Elena en la cafetería del asilo, donde el olor a pan tostado se mezclaba con el sonido de tazas chocando suavemente. «No sabíamos», comenzó Mariana, evitando el contacto visual. Elena la miró con serenidad. «No preguntaron», respondió sin dureza. Ese matiz hizo toda la diferencia. Mariana habló de estrés, de comparaciones sociales, de sentir que siempre estaban atrás económicamente. Admitió que la idea de vender la casa parecía lógica, práctica. Elena escuchó todo sin interrumpir. No buscaba culpables, buscaba conciencia. «Las decisiones rápidas suelen esconder miedos profundos», dijo finalmente. Mariana asintió en silencio. Aquella conversación no borró el daño, pero abrió una puerta distinta. En las semanas siguientes, Daniel pidió formalmente comenzar como voluntario los fines de semana. No como socio, no como inversor, como apoyo. El consejo aceptó bajo las mismas condiciones que cualquier otra persona. Y así, el hijo que creyó simplificar su vida, aprendió a complicarla con responsabilidad. Con el paso de los meses, Elena decidió regresar a su casa. La venta nunca se concretó. Los documentos seguían bajo su control legal. Cuando volvió, el jardín estaba un poco descuidado, pero aún vivo.
Podó las bugambilias con calma, sintiendo el olor fresco de la tierra húmeda. Daniel la ayudó esa tarde sin que ella se lo pidiera. Trabajaron en silencio, como si reconstruyeran algo invisible entre ellos. La relación no volvió a ser ingenua, se volvió más honesta. Ya no había préstamos automáticos ni decisiones unilaterales. Había conversaciones, a veces incómodas, pero necesarias. Elena continuó como presidenta activa del asilo, ahora con mayor presencia. Implementó talleres para familiares sobre ética y cuidado, no desde el reproche, sino desde la experiencia. En una de esas charlas, sin mencionar nombres, compartió su historia. Habló del dolor de sentirse desplazada y del error de confundir ayuda con control. Muchos asistentes bajaron la mirada, reconociéndose en pequeñas actitudes cotidianas. Daniel estaba sentado en la última fila ese día, escuchando cada palabra como si fuera la primera vez que entendía realmente a su madre. Hoy, cuando Elena recuerda aquel momento en que su hijo firmó los papeles sin mirarla a los ojos, ya no siente rabia, siente aprendizaje. Comprendió que el amor no exime de errores, pero sí exige responsabilidad. También entendió que, como madre, a veces proteger demasiado impide que los hijos maduren. En su canal Voces de la Abuela, cuando comparte esta historia, lo hace sin dramatismo exagerado, sino con la calma de quien atravesó la tormenta y salió con la frente en alto. Porque la verdadera lección no fue demostrar que el asilo era suyo, fue mostrar que la dignidad no se negocia, ni siquiera por amor. Ahora le pregunto a quien escucha esta historia, si estuvieras en su lugar, ¿habrías revelado la verdad de la misma manera? ¿O habrías guardado silencio para evitar el conflicto? A veces la decisión más difícil no es castigar, sino enseñar. Y enseñar, aunque duela, también es una forma profunda de amar. La historia de Elena no terminó el día que regresó a su casa, ni cuando Daniel comenzó a hacer voluntariado. Las heridas invisibles tardan más en cerrarse que los conflictos públicos. Durante meses, hubo silencios incómodos en las comidas familiares, pausas largas antes de responder preguntas simples. Pero esos silencios ya no eran de indiferencia, eran de reflexión. Daniel empezó a comprender que no había sido un mal hijo en esencia, sino un hijo apresurado, dominado por el miedo a fracasar. Cada sábado en el asilo lo confrontaba con realidades distintas, hijos que no llamaban, padres que inventaban excusas para no admitir que estaban solos, miradas que se iluminaban solo con una visita breve. Poco a poco, entendió que internar a su madre no había sido solo una decisión práctica, sino un acto simbólico. Había intentado moverla de su centro para aliviar su propia ansiedad. Elena, por su parte, también hizo su examen interno. Reconoció que durante años resolvió problemas por él antes de que pudiera enfrentarlos solo. Tal vez, sin querer, lo acostumbró a que siempre habría una red invisible sosteniéndolo. Con el tiempo, Mariana también cambió. No fue inmediato ni sencillo. Al principio, mantenía cierta distancia, como si aún temiera una reprimenda que nunca llegó. Pero Elena nunca la atacó ni la expuso frente a otros. Un día la invitó a tomar café en su propia casa, no en el asilo. El aroma del café de olla volvió a llenar la cocina, como en los viejos domingos. Mariana llegó con un gesto nervioso y las manos entrelazadas. Hablaron largo rato, no de dinero ni de decisiones pasadas, sino de inseguridades. Mariana confesó que sentía presión por mantener un estilo de vida que no podían sostener. Comparaciones con amigos, redes sociales, expectativas familiares. Elena escuchó sin juzgar. Comprendió que muchas decisiones apresuradas nacen del deseo de aparentar estabilidad. La paz no se construye con apariencias, dijo con suavidad. Aquella tarde no selló una amistad perfecta, pero sí abrió una relación más auténtica. Mariana comenzó a acompañar a Daniel en el voluntariado algunos fines de semana. Al principio ayudaba en tareas simples, luego se involucró en la organización de actividades culturales. Descubrió que servir también la ayudaba a ordenar sus propias prioridades. El asilo, mientras tanto, se transformó, no por infraestructura, sino por filosofía. Elena implementó un programa obligatorio para familiares nuevos, una charla sobre dignidad y consentimiento.
No era una clase legal fría, sino una conversación humana sobre lo que significa decidir por otro adulto. Utilizaba ejemplos cotidianos, preguntas directas, silencios estratégicos. Muchos asistentes se removían incómodos en sus sillas. Algunos se acercaban después para agradecerle. Otros evitaban su mirada. Pero el mensaje quedaba sembrado. Daniel, desde su posición de voluntario, presenciaba esas sesiones con humildad. Nunca revelaba que era hijo de la fundadora. Prefería que lo conocieran por su trabajo. Aprendió a cambiar pañales, a escuchar historias repetidas sin impaciencia, a sostener manos temblorosas sin mirar el reloj. Esa experiencia lo cambió más que cualquier pérdida económica. Entendió que la verdadera herencia de su madre no era la casa ni el capital invertido, sino el ejemplo silencioso de responsabilidad y respeto. Con el paso de los años, la relación entre madre e hijo encontró un equilibrio nuevo. No era la ingenuidad de antes ni la tensión del conflicto. Era algo más maduro. Cuando surgían desacuerdos, hablaban. Cuando había decisiones importantes, consultaban. Elena mantuvo la propiedad de su casa y la presidencia del asilo, pero delegó más funciones estratégicas al consejo. No por cansancio, sino porque entendió que liderar también implica preparar a otros. Daniel no heredó automáticamente ningún cargo. Si algún día lo hacía, sería por mérito, no por apellido. En Voces de la abuela, cuando Elena narra esta historia, no lo hace para humillar a su hijo, ni para presentarse como heroína. Lo hace para recordar que incluso dentro de las familias más amorosas pueden surgir decisiones equivocadas, y que el verdadero poder no está en revelar secretos para herir, sino en revelar verdades para transformar. Porque al final, el asilo siempre fue suyo, pero la lección más importante fue aprender que el respeto, incluso entre madre e hijo, nunca debe darse por sentado.